amigos que usted nos está viendo. Sean bienvenidos a este estudio que vamos a realizar en este día. También doy gracias a Dios por permitirnos predicar su palabra. Y antes de iniciar con el tema de este día, vamos a tener una palabra de oración. Vamos a pedir que Dios nos dirija durante este estudio. Oremos. Bendito Padre, usted que mora en las alturas de los cielos, le pido, Señor, su dirección durante este estudio y que la mente de los oyentes sean iluminadas para poder recibir tu mensaje que usted tiene para la humanidad. Le pido, Señor, que su Espíritu Santo ilumine también mi mente para poder predicar tu palabra. Pedimos, Señor, su bendición en el nombre de Jesús. Amén. En este día vamos a estudiar un tema muy importante que nosotros tenemos que conocer, y es el mensaje final de Dios, el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en estos últimos tiempos en la cual nosotros estamos viviendo. Y voy a empezar con un texto que se encuentra en Romanos capítulo 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si nosotros queremos cumplir la ley de Dios, los mandamientos de Dios, tiene que haber amor en nuestro corazón. Y ese amor viene de lo alto. Es Dios quien deposita amor en nuestro corazón. Y con ese amor, por obediencia, nosotros vamos a cumplir la ley de Dios. Y en el versículo 11 y 12, Pablo nos hace una advertencia. Dice, y esto conociendo que el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Una advertencia que Dios tiene para nosotros es que nos despertemos del sueño. Salgamos de las obras de las tinieblas. Si usted todavía está viviendo en el mundo de deleites, en los placeres que les ofrece el mundo, este es un mensaje para salir de las obras de las tinieblas y vestirnos con las armaduras de la luz. Ya es tiempo de despertarnos del sueño. La segunda venida de Cristo está más cerca de lo que nosotros imaginamos. Y nosotros tenemos que aceptar esta solemne declaración, este solemne mensaje. ¿Saben por qué? Porque las consecuencias de permanecer dormidos es muy grave. Ellen G. de White tiene un mensaje que se relaciona mucho a los versículos que hemos leído anteriormente. En Servicio Cristiano, página 102, ella dice lo siguiente: despertaos, hermanos, por causa de vuestra propia alma, despertaos. Sin la gracia de Cristo no podemos hacer nada, trabajar mientras podáis. Tremendo. Tenemos que buscar la salvación, y la salvación lo encontramos por medio de Jesucristo. Por medio de Él podemos llegar al Padre, porque Jesús dijo, nadie va al Padre sino por mí. Y tenemos que despertarnos, mis hermanos. Tenemos que reconocer que estamos viviendo en los últimos tiempos de la humanidad. Y ya no es tiempo de seguir dormidos. Sigue diciendo, ¿qué diré para despertar al pueblo remanente de Dios? Me fue mostrado que nos esperan escenas espantosas. Satanás y sus ángeles oponen todas sus potestades al pueblo de Dios. Saben que si los hijos de Dios duermen un poco más, los tienen seguros, porque su destrucción es cierta.
reconozcamos que Satanás y sus ángeles están trabajando para impedir la salvación de la humanidad. Y nosotros tenemos que ver claramente eso. Nos esperan escenas espantosas porque Satanás está trabajando. Satanás está enviando tribulación, está enviando enfermedades a la humanidad. Y su estrategia de Satanás es mantener dormidos a los hijos de Dios. Porque si los hijos de Dios se duermen un poco más, la destrucción es cierta. Esas son las consecuencias, hermanos, de mantenernos dormidos. Ya es tiempo de despertarnos, tiempo de reconocer que estamos viviendo en los últimos años de la historia de la humanidad. En Conflicto de los Siglos, página 664, Dios hace una declaración. En cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado, tanto en el mundo como en las iglesias. Pero la gente desea que se les digan cosas agradables al oído y no aceptan la verdad pura y sin adornos. ¿Saben lo que acontece? Que hoy en día hay muchas iglesias que profesan ser seguidores de Cristo, predicando doctrinas falsas. ¿Sí? Ahora, hay un pueblo remanente. Dios tiene su pueblo. Dios envía hombres a la humanidad para amonestarlos. Si en la Biblia encontramos que la ley de Dios sigue vigente, que el verdadero día de reposo, que es el día sábado, sigue vigente, nosotros tenemos que obedecer la palabra de verdad. Pero ¿qué sucede? Que hay mucha gente, y esta es la mayoría, que prefieren que se les hable cosas agradables al oído. Muchos piensan que entrar por la puerta ancha y el camino espacioso, que de igual modo les va a llegar al destino de la puerta estrecha y del camino angosto, pero no es así. No es así. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que cumplir su palabra. En Evento de los Últimos Días nos muestra una declaración solemne para la iglesia. Y ella dice de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparado para terminar su historia terrenal, y que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. El hecho de estar en una iglesia no nos garantiza la salvación. Cada uno de nosotros tenemos que tener un encuentro personal con Cristo, acercarnos a Él con un corazón sincero, con un corazón arrepentido. Porque si nosotros no hacemos eso y vivimos en el mundo, en los deleites, en los placeres del mundo, somos como los pecadores comunes, y que tan ciertamente será su destrucción. Ahora, nosotros necesitamos conocer también el mensaje del tercer ángel. En Primeros Escritos, página 281, dice lo siguiente: cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó él al Santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. ¿Cuándo es que se cumplió esta declaración? La profecía de Daniel capítulo 8, versículo 14 nos dice que al finalizar las 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Y esta profecía se cumplió el 22 de octubre de 1844.
Es allí donde Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y nos dice la profecía que Jesús se encuentra allí delante del arca que contiene la ley de Dios. Y envía un tercer mensaje a la humanidad. ¿Será que hubo dos mensajes anteriores antes de que Jesús pase al lugar santísimo? Sí. Antes de 1844, el mensaje del primer ángel fue proclamado a gran voz. Surge allí un movimiento, el movimiento millerita, y proclamó al mundo entero el mensaje del primer ángel, que se encuentra registrado en Apocalipsis capítulo 6, versículo 7, que nos dice: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que traía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz. Esta expresión a gran voz simboliza que el mensaje tenía que ser proclamado a todo el mundo. Y decía a gran voz: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y Jesús, el 22 de octubre de 1844, pasa del lugar santo al lugar santísimo a dar inicio a su segunda y última fase de su ministerio, que sería el juicio investigador. Ahora, cuando Jesús pasa al lugar santísimo, envía un tercer mensaje angelical. Y nos sigue diciendo: un pergamino fue puesto en la mano del ángel, y mientras descendía a la tierra, con poder y majestad, proclamaba una advertencia tremenda, acompañada de la más terrible amenaza, que jamás se dirigieron contra el hombre. Y el mensaje del tercer ángel tenía por objetivo poner en guardia a los hijos de Dios. Tremendo. El mensaje del tercer ángel que vamos a leer a continuación tiene una advertencia tremenda, acompañada de una terrible amenaza. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9, 10 y 11, encontramos el tercer mensaje angelical. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, y escuchen la terrible amenaza, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo ni de día ni de noche. Es una terrible amenaza, la consecuencia de adorar a la bestia y a su imagen y recibir su marca en la frente o en la mano. Es terrible la consecuencia. Ahora, ¿pero qué significa esto de la bestia? ¿Quién es la bestia? En Apocalipsis capítulo 13 encontramos el surgimiento de dos bestias. La primera bestia que surge del mar, que simboliza al sistema papal. Y surge una segunda bestia que sale de la tierra, que simboliza a un poder civil. Y esta segunda bestia pide que adoren al papado, que adoren a la primera bestia. ¿Sí? Además, pide que todos los habitantes de la tierra hagan una imagen de la bestia.
¿Y qué es la imagen de la bestia? Es la unión del poder civil y el poder religioso. Ahora, ¿qué más hace esta segunda bestia? Aparte de pedir adoración al papado, ¿sabe lo que hace? Mandará que todos los grandes, pequeños, pobres y ricos, libres y esclavos, reciban la marca de la bestia en su frente o en su mano. Ahora, ¿pero qué es la marca de la bestia? Necesitamos conocer cuál es la marca de esta bestia. El descanso papal es la marca de la bestia. ¿Qué quiere decir esto? Que el domingo es la marca de la bestia. Aquellas personas que reciben, aceptan y observan al domingo como verdadero día de reposo, que es contrario a la ley de Dios, están recibiendo la marca de la bestia. Ahora, el sello de Dios es la que revela la observancia del verdadero día de reposo, que se encuentra registrado en Génesis, en la creación. Muchos dicen que el sábado fue de los judíos. No es cierto eso. Cuando Dios terminó su obra creadora, al séptimo día lo santificó como verdadero día de reposo. ¿Sí? Ahora, la marca de la bestia es algo opuesto al verdadero día de reposo. Es el domingo. Que mucha gente acepta que Dios cambió el sábado por el domingo. Cosa que la Biblia no enseña eso. ¿Sí? No enseña eso. Ahora, pero tengo noticias para ustedes. Usted que se encuentra en una denominación, en una iglesia que guarda este domingo, tengo una noticia para usted. Que nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia, sino hasta que se promulgue el decreto que obligue al hombre a recibir y aceptar al domingo como verdadero día de reposo. Ahora, ¿qué significa de recibir la marca en la frente o en la mano? Significa que la persona no tendrá que trabajar el domingo, será día de reposo. Ahora, ¿qué significa recibir la marca de la bestia en la frente? Que la persona deberá de reconocer el domingo como verdadero día de reposo. Y solo allí, cuando esta unión de estos dos poderes, religioso y civil, promulguen al domingo como verdadero día de reposo, recibirán la marca de la bestia. Es terrible, mis hermanos. Terrible, tremendo. Un poder que se opone a la ley de Dios. Un poder que pisotea la ley de Dios, diciendo que Dios cambió el verdadero día de reposo, que es sábado, por el domingo. Pero Dios tiene un llamado para usted. Dios nunca deja a su pueblo sin que antes conozcan la verdad. Ahora, el mensaje del tercer ángel nos dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Usted quiere recibir la ira de Dios?
¿Usted quiere recibir las plagas que se vendrán? ¿Usted quiere estar en contra de Dios? Reconozca que el sábado es el verdadero día de reposo. Y no se deje engañar. Denominaciones que surgen y dicen que Dios cambió el verdadero día de reposo del sábado al domingo. Eso no es cierto. La Biblia no enseña tal cosa. En el mensaje del tercer ángel hay una advertencia y hay una amenaza. Porque Dios tiene que amonestar a su pueblo, Dios tiene que advertir a su pueblo antes de que surja el castigo o la sentencia. En Primeros Escritos, página 281, nos dice: mientras el ángel repetía estas palabras, señalaba al santuario celestial. Y observen lo siguiente: nuestra mente, la mente de todos los que aceptan el mensaje del tercer ángel, tiene que dirigirse al lugar santísimo, donde Jesús está de pie delante del arca, realizando su intercesión final por todos aquellos para quienes hay todavía misericordia, y por los que hayan violado ignorantemente la ley de Dios. ¿Saben, mis hermanos, que Satanás utilizó hombres para cambiar este día de reposo? Y de generación en generación el sábado fue olvidado y la gente se olvidó del sábado. Antes de que Jesús pase al lugar santísimo, la gente aún vivía en tinieblas, no reconocía el sábado. Pero cuando Jesús pasa al lugar santísimo y está delante del arca donde contiene la ley de Dios, Dios ha enviado hombres para proclamar su mensaje y decir que el sábado todavía está vigente. Y esas personas que duermen, que ignorantemente, sin haber conocido la ley de Dios, duermen en esperanza. Pero nosotros que ya conocemos la ley de Dios, que conocemos que el sábado es el verdadero día de reposo, y si nosotros obedecemos a la bestia y a su imagen y la adoramos y recibimos su marca, recibiremos también la ira de Dios. Cosa que nadie quisiera llegar a ese momento. Así que nosotros tenemos que reflexionar y salir de la confusión. Sigue diciendo: después que Jesús abrió la puerta del lugar santísimo, se vio la luz del sábado. El pueblo de Dios fue probado como antiguamente lo fueron los hijos de Israel, para ver si querían guardar la ley de Dios. Tenemos que guardar la ley de Dios, hermanos. Guardar los 10 mandamientos. Ahora, nos dice que cuando Jesús pasa al lugar santísimo, se vio la luz del sábado. A partir de 1844, el sábado salió a la luz y se dio a conocer al mundo entero que el sábado todavía está vigente. Y sigue diciendo: el mandamiento está escrito tal como lo dictó la voz de Dios en solemne impotente majestad sobre el monte. Era el mismo mandamiento que con su propio dedo escribió en las tablas de piedra. Elena G. de White, en una de sus visiones, cuando ve a Jesús entrar al lugar santísimo y al ver la luz del sábado, nos dice ella que los 10 mandamientos y el cuarto en especial está tal como lo dictó en el monte Sinaí. Ahora, ¿cuál es el cuarto mandamiento? Se encuentra en Éxodo capítulo 20. Usted que aún no conoce este mandamiento,
Le pido que usted abra su Biblia en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Y este es el mandamiento del sábado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por cuanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este mandamiento se dictó en el jardín del Edén cuando Jesús terminó su obra creadora. Ahora, Isaías nos dice que aún en la tierra nueva seguiremos guardando este mandamiento. Así que nosotros tenemos que reconocer que el sábado aún está vigente. En Conflicto de los Siglos, página 56, encontramos algo tremendo. Dice lo siguiente: Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol. Este intento no se hizo al principio abiertamente. En los primeros siglos, el verdadero día de reposo, el sábado, había sido guardado por los cristianos. Satanás es enemigo de Dios. Y Satanás no quiere que la humanidad guarde los mandamientos de Dios. Y en especial el sábado. Porque el sábado es un día especial porque Dios lo santificó. Es el día de reposo. Y Satanás ha tratado de cambiar este mandamiento. Sigue diciendo: pero Satanás procedió con gran sutileza por medio de sus agentes para llegar al fin que se propusiera, para llamar la atención de las gentes hacia el domingo. Fue declarado día de fiesta en honor de la resurrección de Cristo. Se celebraban servicios religiosos en ese día. No obstante, se lo consideraba como día de recreo y seguía guardándose piadosamente el sábado. ¿Saben qué sucede? Que por más que Satanás intente cambiar el verdadero día de reposo por un falso, siempre habrá un pueblo que guardará el verdadero día de reposo. Siempre va a haber un pueblo fiel a Dios, fiel a su palabra. ¿Y qué aconteció? Que en los primeros siglos Satanás hace al domingo como un día festivo, un día de recreo, donde la gente se pueda alegrar en ese día. ¿Y qué pasó con el sábado en ese tiempo? Nos dice que Satanás indujo a los judíos, antes del advenimiento de Cristo, a que recargasen el sábado con las más rigurosas exacciones, de modo que su observancia fuese una pesada carga, mientras que los cristianos seguían observando generalmente el domingo como día de fiesta alegre. El diablo los indujo a hacer del sábado un día de ayuno, de tristeza y de abatimiento. Tremenda la obra de Satanás. Satanás está en contra de la ley de Dios y Satanás no quiere que la humanidad guarde el verdadero día de reposo. Es por eso que se inventó otro día y el texto nos dice que le dan al domingo como un día venerable, como un día en honor a la resurrección de Cristo. Pero eso no enseña la Biblia. La Biblia nos dice que Dios santificó el sábado
y dio a la humanidad por señal entre él y su pueblo. Terrible será la crisis a que llegará el mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres observen lo que va a hacer esta unión de poder religioso y poder civil. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Tremenda va a ser esta obra. Se les va a obligar a toda la humanidad a que guarden este día falso. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 10, 11 y 12, encontramos algo maravilloso, algo que debe darnos esperanza. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No es fácil, mis hermanos, seguir el camino de Dios, porque Satanás se opone al pueblo de Dios. Si Satanás ve que hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios, Satanás va a inducir, va a motivar a estos dos poderes para que hagan guerra contra ese pueblo, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero algo maravilloso encontramos en Timoteo, que de todas me ha librado el Señor. Maravilloso. No hay nada que temer. No hay por qué someternos a las leyes de tal unión. Tenemos que obedecer a Dios. ¿Sufriremos persecución? Sí, pero seremos librados. Maravilloso. Surge también un fuerte clamor. En Primeros Escritos, página 302, dice: vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo, bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo, como si se prepararan para cumplir algún acontecimiento. Hermanos, estamos viviendo en los últimos tiempos de la historia de la humanidad. Y aquí en este texto nos muestra que hay ángeles que vienen del cielo a la tierra, de la tierra al cielo, como si estuviesen preparándose para algún notable acontecimiento. Y ese notable acontecimiento es la segunda venida de Cristo. Está muy próximo. Tenemos que estar preparados para ese gran día, que será liberación para el pueblo de Dios y destrucción para aquellas personas que adoran a la bestia, a su imagen, y reciben la marca en su frente o en su mano. ¿Usted quiere tener la liberación de Dios? ¿Usted quiere ir a la tierra nueva que Jesús prometió? Usted tiene que obedecer únicamente la palabra de Dios. Usted no tiene que obedecer al sacerdote, al papa, a sus pastores. No, usted tiene que leer la palabra de Dios. Usted tiene que obedecer lo que está escrito en la Biblia. Sigue diciendo: después vi otro ángel poderoso, al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel, para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al descender
dejó toda la tierra iluminada con su gloria. Hemos visto el mensaje del tercer ángel. Una amonestación para la humanidad, una advertencia porta ese mensaje y una amenaza. Y aquí se nos muestra que Dios envía otro ángel para unir su voz al mensaje del tercer ángel. Y vamos a ver cuál es el mensaje de este cuarto ángel. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 y 2. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guardia de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué sucede? Aquí en este texto nos muestra la caída de Babilonia. Babilonia significa confusión. Y ahora en la actualidad tenemos muchas iglesias que predican mensajes erróneos. Pero con la proclamación del tercer ángel surge la caída de esas iglesias que predican doctrinas falsas. Y la luz de este ángel iluminará la tierra. Sigue diciendo: otros ángeles fueron enviados desde el cielo en ayuda del potente ángel, y oí voces que por doquiera resonaban diciendo. Apocalipsis capítulo 18. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios va a enviar un último mensaje para usted, para la humanidad, a salir de Babilonia, a salir de unas denominaciones confusas que predican doctrinas falsas. Dios va a hacer un llamado: salid de ella, pueblo mío, y únanse al pueblo remanente, para que no sean partícipes de sus pecados ni reciban de sus plagas. Dios es un Dios de amor. Dios no va a dejar que su pueblo perezca por falta de conocimiento. Dios va a enviar advertencia tras advertencia para que usted salga de las tinieblas y vaya a la luz, que es Cristo. Ahora, ¿cuáles son los pecados de Babilonia? Esto es lo que nosotros tenemos que conocer. Primeros Escritos, página 300. Vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, estas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Tienen el nombre de seguidoras de Cristo, pero es imposible distinguirlas del mundo. Los ministros sacan sus textos de la palabra de Dios, pero predican cosas halagüeñas. Terrible, terrible el mensaje de estas iglesias, aunque profesan ser seguidoras de Cristo, pero sus mensajes son mensajes erróneos. Y si usted está en esas denominaciones, en esas iglesias que no predican la verdad presente, Dios le está haciendo un llamado a salir de ella. Primeros Escritos continúa diciendo: vi que desde que Jesús dejó el lugar santo del santuario celestial y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué significa esto? Que las iglesias han estado proclamando doctrinas falsas que no tienen principios bíblicos. Vi gran iniquidad y vileza en las iglesias. Sin embargo, sus miembros profesan ser cristianos. Terrible.
Y aquí vamos a conocer cuáles son los pecados de Babilonia, cuáles son los pecados que este poder religioso ha inducido a la humanidad. El Papa y sacerdotes como mediadores. Es tremendo, mis hermanos, que hoy en la actualidad personas que se van a sacerdotes a confesarse su pecado. En el antiguo Israel, las personas iban llevando un cordero y el sacerdote sacrificaba ese cordero y con la sangre hacía la expiación o perdón de pecados. Ahora, cuando Jesús muere en la cruz, se terminan los sacerdotes. Jesús llega a ser nuestro gran sumo sacerdote. Encontramos en la Biblia que dice: estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno pecase, abogado tenemos a nuestro Señor Jesús el justo. ¿Y por qué la Iglesia Católica tiene que decir que sus miembros tienen que confesar sus pecados a los sacerdotes? No es correcto eso. Nosotros tenemos que seguir la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que confesar nuestro pecado únicamente a Dios. Y por la gracia de Jesucristo obtenemos el perdón de pecados. No podemos ir a un sacerdote confesando nuestros pecados y que Él nos diga: hijo, eres perdonado. No, eso es falsedad. No se deje engañar. Usted tiene que seguir la verdad que se encuentra en la Biblia. Otros, obras y penitencias para expiación de pecados. Claro, es lo que hace. Usted va al sacerdote, confiesa sus pecados y el sacerdote le va a decir: mira, para que tú seas perdonado vas a hacer tal obra, o vas a rezar 10 Aves Marías o 20 y vas a ser perdonado. La Biblia no enseña tal cosa. Otro, la inmortalidad del alma. Muchas personas creen que cuando una persona muere, su alma se queda vagando aquí en la tierra, o que surge una reencarnación en otra persona. Terrible los engaños de Satanás. Satanás en el jardín del Edén a Eva le dijo: come de ese fruto, no morirás. Y la gente lo cree. La gente piensa que el hombre no muere. Y surge esa doctrina, la inmortalidad del alma. Terrible. La Biblia enseña que cuando el hombre muere, su mente entra al olvido y nada sabe. Hasta que Cristo vuelva y con la voz de mando, con la voz de arcángel, si murió en Cristo, esa persona resucitará. Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña de una inmortalidad. No se deje engañar, hermano, usted que está en esas denominaciones. El purgatorio que enseña la Iglesia Católica, donde nos dice que cuando esa persona muere va al purgatorio a purgar sus pecados y luego sale al paraíso o al infierno. No existe eso en la Biblia. La Biblia nos muestra que nuestro destino será vida eterna o muerte eterna. No hay cosa neutral. No hay purgatorio. Hay vida o hay muerte, uno de las dos. El cambio del día de reposo. Muchos de ustedes y de la humanidad se ha dejado engañar que Dios ha cambiado el verdadero día de reposo. ¿No es así? En textos anteriores vimos que cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, la luz del sábado brilla en esos momentos. La ley de Dios está vigente y no hay por qué decir que Dios cambió la ley de Dios. No, siga la verdad.
Sigue diciendo. Ahora, hemos visto los pecados de Babilonia. Y también necesitamos conocer cuáles son las plagas que van a caer sobre aquellas personas que adoran a la bestia, reciben su marca en su frente o en su mano. Las 7 últimas plagas registradas en Apocalipsis capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el versículo 21, nos muestra las 7 postreras plagas. ¿Usted quisiera recibir estas plagas? Son terribles. La primera plaga, una úlcera maligna. Segunda, el mar se convierte en sangre, los ríos se vuelven en sangre, el sol quema a los rebeldes, tinieblas sobre el trono de la bestia. La sexta plaga, el Armagedón. Y la séptima plaga, terremotos y granizo. ¿Usted quiere recibir estas plagas? Por supuesto que no. Entonces obedezca el llamado de Dios. Salga de Babilonia, salga de una confusión, salga de las tinieblas y pida la luz y Dios se lo va a mostrar. Dios no va a derramar estas plagas sin antes hacerle un llamado. Se dice de Babilonia con referencia al tiempo en que está presentada en esta profecía. Sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis capítulo 18, versículo 5. Ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene aún a un pueblo en Babilonia y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte de sus pecados ni de sus plagas. Maravilloso. Dios no va a derramar estas plagas sin antes hacer un llamado a su pueblo, porque Dios tiene ovejas en otros rediles. Dios tiene hijos fieles en las iglesias católicas, en las iglesias evangélicas. Dios tiene allí sus hijos fieles. Y Dios va a hacer un llamado a esas personas. Salid de ella para que no seáis partícipes de sus pecados ni reciban de sus plagas. Maravilloso. Es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Que Dios va a tener amor por la humanidad. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y tenemos que seguir y obedecer ese llamado. Sigue diciendo, de allí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje se oye, el llamado, salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Claramente, el último mensaje de Dios, la última amonestación de Dios para su pueblo será: salid de ella, pueblo mío. Salid de Babilonia para que no sea partícipe de sus pecados ni reciba de sus plagas. Ahora, ¿qué sucede cuando termina el tercer mensaje angelical? Dijo el ángel: tendrán que combatir cuerpo a cuerpo contra la bestia y su imagen. Su única esperanza de vida eterna consiste en permanecer firmes. Aunque se vean en peligro de muerte, deben sostener firmemente la verdad. El tercer ángel concluye así su mensaje: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Terrible, mis hermanos, se acercan escenas espantosas para la humanidad, porque este poder
esta unión, poder religioso y poder civil, promulgarán leyes que decretarán que toda la humanidad guarde el falso día de reposo que es el domingo. Fiel servidor de Cristo, guardador del sábado, usted sufrirá persecución. Usted sufrirá una terrible amenaza. Usted estará en peligro de muerte, pero nos dice el texto que debemos de mantenernos firmes hasta el final. Tenemos que sostener la verdad y únicamente la verdad, porque ella nos va a librar. Ahora, Juan nos dice, al contemplar a este pequeño grupo que guardan los mandamientos, él dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora, ¿quiénes son ellos? Nos dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, ellos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y los han emblanquecido con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo. Maravilloso. Tenemos que mantenernos firmes en la verdad que nosotros conocemos, porque de esa gran tribulación nosotros seremos librados si somos fieles y permanecemos firmes hasta el final. Procuremos emblanquecer nuestras ropas con la sangre del Cordero, porque únicamente con la sangre del Cordero nosotros podemos obtener el perdón de nuestros pecados y llegar a una salvación y a una vida eterna. Maravilloso. ¿Qué le hace difícil a usted obedecer la ley de Dios? ¿Qué le hace difícil? Tiene que obedecer la ley de Dios para que usted no reciba de esas terribles plagas. Sigue diciendo, vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz. Algo maravilloso. Dios ha comisionado a un ángel que está encargado de colocar el sello de Dios en los hijos fieles que Él tiene. Y nos dice el texto que este ángel que está aquí en la tierra sellando al pueblo de Dios regresa al cielo, comunica a Jesús y le dice que ha culminado su obra. Y cuando Jesús recibe este mensaje de este ángel, él deja caer el incensario, se levanta y se prepara para su segunda venida. Maravilloso. Y nos dice el texto que cuando Jesús deja caer el incensario y alzando sus manos exclamó en gran voz. Apocalipsis capítulo 16, versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y del santuario del cielo salió una gran voz desde el trono diciendo, hecho está o consumado es. Es allí cuando Jesús termina su obra en el santuario celestial. Sigue diciendo, y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Es allí cuando Jesús termina su obra en el santuario celestial, la humanidad tendrá que vivir sin un mediador. Es por eso que Jesús hace esta declaración a gran voz
El que es injusto sea injusto todavía, y el que es justo practique la justicia todavía. Todos los casos, cuando Jesús se levanta, deja caer el incensario, termina su obra, todos los casos habían sido resueltos para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario y al mismo tiempo estaba ocurriendo el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivos, Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado la boda del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación. Y Jesús va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Maravilloso. Ahora en la actualidad Jesús está intercediendo por nosotros. Jesús está abogando por nosotros. Jesús está esperando que nosotros confesemos nuestro pecado, para que Jesús ruegue al Padre y a través de su gracia el Padre nos perdone. Y seamos sus súbditos, seamos herederos del reino, seamos herederos de la vida eterna. ¿Usted quiere ser heredero de la vida eterna? ¿Usted quiere tener una salvación? Acérquese a Jesús, porque Él es el que le va a dar la salvación. Quienes habían menospreciado la palabra de Dios corrían azorados de un lado a otro, errantes de mar a mar y de norte a oriente, en busca de la palabra del Señor. Dijo el ángel: He aquí viene días, dice Dios, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra del Señor y no la hallarán. Ahora es tiempo para que usted busque la palabra de Dios. Ahora hay tiempo todavía para que usted se acerque a Dios, porque se llegará este día donde la libertad religiosa será prohibida. Y es momento de que nosotros empecemos a abrir nuestra Biblia y reconozcamos cuál es la verdad, porque la Biblia nos muestra únicamente la verdad. Sin embargo, ha habido muchas personas, muchas denominaciones que han predicado su mensaje en contra de la Biblia. Eso no tiene que estar pasando. Usted tiene que buscar la palabra de Dios ahora, antes que sea demasiado tarde. Y termino con este texto, Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermano, amigo, que usted nos está viendo, el fin de todo discurso es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Si usted quiere recibir salvación, guarde sus mandamientos. Obedezca a Dios, acérquese a Dios con reverencia y Dios le va a recibir con los brazos abiertos, le va a dar su amor y le va a dar misericordia. Acérquese a Dios, obedezca la palabra de Dios, obedezca las verdades que se encuentran en la Biblia, porque la amonestación del tercer ángel y la amenaza es terrible. Dios nos está amonestando, Dios nos está llamando, Dios nos está avisando que no debemos adorar
a una bestia que está simbolizada por el papado, por un poder religioso, que no debemos obedecer las leyes de ese poder, porque muy pronto, hermanos, estos dos poderes se unirán y promulgarán leyes universales y obligarán que todo el mundo, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, serán obligados a observar ese falso día de reposo. Y Dios nos está dando advertencia. Dios nos está diciendo: no te sometas a la obediencia de ese poder, porque la amenaza, la consecuencia es terrible. Nadie de nosotros quisiera recibir esas 7 postreras plagas, porque es terrible, es un sufrimiento, y Dios no quiere que usted sufra. Es por eso que Dios le hace un llamado: salid de a ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. Dios está haciendo un llamado para unirnos a un pueblo remanente que Dios vendrá a rescatar. Nos dice Daniel capítulo 12, versículo 1, que Miguel se levantará para librar únicamente a aquellas personas cuyos nombres se encuentran escritos en el libro de la vida. Y Apocalipsis nos dice que solamente entrarán al cielo aquellas personas cuyos nombres tienen escrito en el libro de la vida y del Cordero. Yo le hago un llamado a usted a que busque la verdad, a que lea su Biblia, obedezca la voz de Dios, guarde los mandamientos, tema a Dios, obedezca, acérquese a Dios, y Dios nos va a dar una recompensa maravillosa. ¿Usted quiere recibir esa recompensa? ¿Usted quiere tener las bendiciones de Dios? ¿Usted en estos momentos acepta a Dios y acepta su palabra como la única verdad? Inclinemos nuestro rostro para orar. Vamos a orar. Bendito Padre, después de este mensaje, después de esta amonestación que usted ha dado a la humanidad, le pedimos que usted tenga misericordia de nosotros. Perdona, Señor, nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, nuestras transgresiones. Estamos viviendo en un mundo confuso, en un mundo que se ha llenado de tinieblas, pero tu palabra nos dice que habrá un mensaje donde dará luz a la humanidad y toda la humanidad conocerá tu verdad. Queremos ser librados, oh Dios, queremos tener la vida eterna. Y queremos que usted nos muestre el camino verdadero para llegar a su presencia. Le pido su bendición para cada una de las personas que han escuchado este mensaje y que se haya quedado grabado en sus mentes y en sus corazones, que usted nos está haciendo un llamado, que usted está trabajando para que nosotros obtengamos la salvación. Encomiendo la vida de cada uno de mis hermanos en sus manos para que usted haga su voluntad. Todo esto le pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.